Bendiciones, mis amados hermanos, muy buenos días, infinitas gracias al Señor por darnos este tiempo que esperamos sea un tiempo de bendición, que sea un tiempo de edificación para cada uno de nosotros. Creo que cada vez que se habla la palabra del Señor y se la recibe con un corazón dispuesto, hay bendición, hay edificación. Deseo hablar hoy, mis amados, sobre la oración de Pablo. Esa maravillosa oración que el apóstol Pablo ofrece en el capítulo 1, verso 15 en adelante de la epístola a los Efesios. Si usted tiene su Biblia a la mano, quiere tener este tiempo de estudio bíblico, pues ábrala en Efesios capítulo 1, una carta escrita desde la prisión domiciliaria en la que se encontraba Pablo allá en la ciudad de Roma. Note lo que nos dice aquí el apóstol, desde el verso 15, el apóstol señala: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Como les decía, mis apreciados hermanos, esta epístola es escrita desde la prisión. Se dice que esta es la reina de las epístolas y que Pablo escribió esta epístola con un espíritu de oración, o saturada con un espíritu de oración. Algunos dicen que inclusive Pablo es probable que esta carta la haya escrito sobre sus rodillas. Bueno, el apóstol Pablo en esta oración, usted va a encontrar que él dice que no cesa de dar gracias por vosotros. La oración siempre debe de ir acompañada, de acción de gracias. Bueno, veamos esta oración que el apóstol Pablo hace por la iglesia en la ciudad de Éfeso. En primer lugar, las escrituras nos muestran que esta oración va dirigida al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Esta oración entonces, mi amado, va dirigida al Padre. Y esto es lo que nos enseña la Escritura en sus páginas, que toda oración tiene que ir dirigida al Padre. El Padre es descrito aquí como el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y desde allí ya el apóstol Pablo está estableciendo la divinidad de Jesús, porque Dios es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, a quien identifica como el Padre de gloria. A él Pablo dirige esta oración. ¿Qué es lo que Pablo va a pedir en esta oración por los creyentes en la ciudad de Éfeso? En primer lugar, el apóstol va a pedir para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta sabiduría a la que el apóstol Pablo se refiere es para que los creyentes en Éfeso sepan discernir las cosas
espirituales para que los creyentes en Éfeso puedan entender las revelaciones que han sido dadas en cuanto al conocimiento de Jesucristo. Noten, mis amados, sin desmerecer las peticiones que podamos nosotros realizar en una oración, pero el apóstol Pablo estaba orando incesantemente por asuntos espirituales de los hermanos en Éfeso, para que tengan sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto, ¿no? Porque Dios es el Dios de toda sabiduría. Entonces Pablo está pidiendo que este Padre de Gloria les dé a los hermanos en Éfeso espíritu de sabiduría para que ellos puedan discernir las cosas espirituales, aquellas revelaciones en cuanto al conocimiento que es en Cristo Jesús. Pero Pablo también pide que Dios alumbre los ojos del entendimiento de estos creyentes. No se habla aquí de los ojos físicos, se habla de los ojos espirituales, para que Dios alumbre los ojos del entendimiento. Esta es la petición de Pablo incesante por la iglesia en la ciudad de Éfeso. Ahora bien, ¿cuál era el propósito que tenía Pablo al elevar esta oración? ¿Cuál era la meta, el objetivo? Para que los hermanos en Éfeso sepan, miren, estamos hablando de personas salvas, de personas nacidas de nuevo, pero estas personas no sabían o no tenían un conocimiento completo, total, de la esperanza a que Él, refiriéndose a el Padre de Gloria, los ha llamado. O sea, es posible ser salvo y estar en comunión con Dios, pero también es posible no ser capaz de entender la esperanza a la que Él, en su gracia, nos ha llamado. Pero no solamente, mis amados, Pablo está pidiendo esto a Dios por los hermanos en Éfeso. Cuando Pablo dice la esperanza a la que Él los ha llamado, el apóstol Pablo está hablando también del llamamiento que ellos han recibido. Esperanza, producto de el llamamiento. El llamamiento que Dios le había hecho a los hermanos en Éfeso era un llamamiento santo, era un llamamiento digno, era un llamamiento supremo. En otras palabras, no hay un llamamiento tan honroso como el llamado que Dios le hace a una persona para salvación. El apóstol Pablo dice que él no pretende ya haberlo alcanzado, pero él deja ciertamente las cosas en el pasado y se extiende hacia adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Supremo llamamiento. Ese llamamiento que los efesios habían recibido es un supremo llamamiento. Ellos no habían entendido todavía en su totalidad la esperanza de ese llamamiento que habían recibido. Pero Pablo sigue orando por los efesios y no solamente sigue pidiendo que ellos sean capaces de entender la esperanza a lo que ellos han sido llamados, sino también que ellos sepan, entiendan las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, esperanza en el llamamiento que ellos han recibido, la grandeza de ese llamamiento, pero también las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esos santos efesios
tenían una herencia de gloria. Y Pablo pide que ellos sean capaces de entender las riquezas de la gloria de esa herencia. ¿Por qué esa herencia? Porque la Biblia dice que el Padre tiene un hijo, ese hijo es Jesús, quien es heredero de todas las cosas, y la Biblia describe a los creyentes como coherederos juntamente con Jesús. O sea, la misma herencia que el Padre le ha otorgado a Jesús, esa misma herencia ha sido compartida por medio de Jesús con todos aquellos que han escuchado su llamado. Recuerde que Pablo decía que todo es nuestro. Si Dios es nuestro, Cristo también es nuestro, porque Cristo es de Dios. Y si Cristo es nuestro y Dios es nuestro, todo es nuestro, sea Pablo, sea Cefas, sea Apolos, todo es nuestro. Esa es la herencia incorruptible de gloria que Dios ha destinado a su pueblo. En tercer y último lugar, el apóstol Pablo oraba por los efesios para que ellos sepan, para que ellos entiendan la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea, somos llamados a entender tres cosas, mis amados. En primer lugar, la esperanza de nuestro llamamiento, de nuestra vocación. En segundo lugar, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y en tercer lugar, la supereminente grandeza de su poder. De ese poder, ¿para quién? Para con nosotros. Poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, poder, autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder le ha sido conferido a los santos. Entonces, el problema, mis amados, sencillamente es que no sabemos, no entendemos quiénes somos ni lo que hemos recibido. Hemos recibido la esperanza de este supremo llamamiento. Hemos recibido la herencia de su gloria en los santos y hemos recibido la supereminente grandeza de su poder, ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Entonces, mis amados, si Pablo oraba incesantemente por los creyentes en Éfeso, usted y yo, cuando oremos, no solamente debemos de orar por provisión material, no solamente debemos de orar por salud, por cuidado, por protección. Esta debe de ser también nuestra oración suprema, nuestra oración constante, para que Dios nos dé. Sí, aunque somos salvos, necesitamos que Dios nos dé este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Podemos tener muchos años en la iglesia. El conocimiento no se mide por la cantidad de años que podamos tener en la iglesia. Yo conozco, y lo digo con toda humildad, personas que tienen años en la iglesia, que debiendo de ser maestros, todavía necesitan leche espiritual. Yo estoy sorprendido, hermanos, y no lo digo con ningún tipo de ostentación ni nada por el estilo. Dios me libre. Yo soy un estudiante de la Biblia, sí, yo me clasifico, soy un estudiante de la Biblia. De hecho, ayer me quedé hasta muy tarde estudiando, orando.
porque reconozco que yo no sé nada, que este libro es un libro inagotable, es profundo. Este libro contiene las riquezas inescrutables del Evangelio de Cristo. De eso hablaremos en otra oportunidad, las riquezas inescrutables. De hecho, aquí Pablo ya está haciendo algo que es característico de esta epístola. Cuando Pablo dice supereminente grandeza, Pablo está uniendo dos palabras griegas, la palabra super y la palabra eminente. Las está uniendo porque él tiene dificultad en el lenguaje, porque quiere comunicar verdades espirituales, pero el lenguaje es demasiado limitado. Entonces Pablo se ve en la necesidad de unir palabras, que son palabras propias de Pablo, para poder expresar con esas palabras las verdades que él desea transmitir. Y una de esas es supereminente grandeza de su poder. Entonces, yo veo que hay muchas personas en la iglesia que tienen años, pero no han crecido ni en sabiduría ni en el conocimiento. Han orado, sí, han orado, pero no solamente hay que orar, también hay que estudiar, también hay que escudriñar, hay que investigar. Enseñar la Biblia, predicar la Biblia es fácil, pero enseñarla y predicarla bien es lo difícil. Porque hay que estudiar mucho, hay que investigar mucho. El texto que dice que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Esa palabra diligencia habla de sudor, habla de esfuerzo, habla de dedicación. Y lamentablemente son pocos, a menos los que yo conozco. No quiero estar como Elías, que decía, soy el único que ha quedado de los que no han doblado sus rodillas ante Baal. Sé que hay personas estudiosas de las Escrituras, pero esos estudiosos de las Escrituras son pocos en comparación con la gran cantidad de creyentes que no han crecido ni en sabiduría espiritual, sabiduría divina, ni mucho menos en el conocimiento. Entonces, mis amados, tenemos este reto de pedirle al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Pero no solamente basta con pedirlo. Hay que sentarse detrás de una Biblia, de un diccionario bíblico, de un comentario bíblico, de varios autores, y escudriñar el texto, sobre todo la Biblia, ¿no? La Biblia es el libro por encima de cualquier otro libro, pero necesitamos estudiar a aquellos que ejercieron un ministerio de enseñanza, que se quemaron las pestañas, que leyeron las Escrituras cientos de veces en las distintas versiones que en esa época estaban disponibles. Porque de esa forma, mis amados, Dios no nos va a dar este espíritu de sabiduría y de revelación solamente orando. Esa es una parte fundamental, importante. Pero ¿de qué sirve que yo le pida al Señor espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él si no me dedico al estudio de las Escrituras? ¿Verdad que son cosas complementarias? Entonces, así como usted ora, como usted ayuna, así como usted vigila, así como usted adora a Dios, así también dedíquele tiempo, y suficiente tiempo, a estudiar sistemáticamente las Escrituras. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender este llamado que hemos recibido, esa esperanza que está incluida en ese llamado, las riquezas de esa gloria que tenemos y ese supereminente, ese poder que está
disponible también para con nosotros a través de la persona de Jesucristo. ¿Cómo vamos a entender esto? Orando, pero también acudiendo a la fuente donde está este conocimiento y esta sabiduría. Y esa fuente es las Escrituras. Aquí está toda la sabiduría y todo el conocimiento que Dios quiso revelarnos a cada uno de nosotros. Padre, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra, Señor, que cada uno de nosotros seamos plenamente capaces de comprender. No medianamente capaces, sino plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la anchura, la longitud, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Amor de Cristo que se manifiesta en esta esperanza que nos ha sido transferida por medio de este llamamiento supremo que hemos recibido, Señor, a través de esta herencia que tenemos juntamente con todos los santos, y también la grandeza de este poder que dice la Escritura, se manifestó en Cristo resucitándolo de entre los muertos. Ayúdanos a orar por estas verdades. Ayúdanos a escudriñar estas verdades contenidas en tu gloriosa palabra. Ayúdanos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muchas gracias a nuestros hermanos que nos sintonizaron, nuestro hermano Jacinto, nuestra hermana Teresa, nuestro hermano Andrés Chica, nuestro hermano Daniel Zúñiga, y bueno, a cada una de las personas, nuestro hermano Wilmer Estrada también, que está con nosotros, y a todas las personas, ¿verdad?, que ya no alcanzo a verlas porque ya pasaron sus nombres. A nuestra hermana Lili, que siempre está con nosotros, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a nuestro hermano nuestro hermano Wilmer Estrada, ya en New York. Dios lo bendiga, mi hermano amado, ¿no? Esperamos que se encuentre bien y que siga creciendo juntamente con su familia, ¿no? Nuestro hermano Wilmer, tuvimos la bendición de estar ahí un tiempo con él y compartir la palabra, ¿no? Nuestro hermano René, que esperamos que no siga gallinado, ¿no? Nuestro hermano René, una expresión que nos hacía reír mucho. Un abrazo, mi hermano René, un abrazo, que Dios le bendiga y en estos días pues podamos conversar, ¿no? Gracias a todos ustedes, mis amados, que el Señor les continúe bendiciendo.